Levántate y resplandece porque la luz de Jesús ha llegado para ti. Buenos días en una mañana más de contar la verdad. Esta semana estamos con el tema de mentiras del mundo y hoy le tocó el turno al famoso no te rindas. Este consejo es muy común porque sirve dentro de muchos contextos. Si estás empezando un emprendimiento o estás empezando un nuevo desafío o estás atravesando problemas en tu trabajo, pues este es el consejo que el mundo te da. Y yo creo que a simple vista es un buen consejo. Creo que es una invitación a la perseverancia y la Biblia, de hecho, habla en varias ocasiones de la perseverancia. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Por lo tanto, digamos que este consejo no es una mentira en sí misma, sino que depende desde qué perspectiva estás tomando este consejo. Aquí es donde entra en el campo de batalla la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Y para hacer el cuento corto, si ese consejo de no te rindas te está haciendo enfrentar contra la voluntad de Dios, entonces es un mal consejo. Pero si por el contrario, ese consejo te lleva a que estés del lado de la voluntad de Dios, luchando en contra de algo más, de un desafío que estés enfrentando, de algún problema que tengas, entonces sí, definitivamente es un gran consejo. Y es por eso que es necesario cuestionar a esta idea de no te rindas, porque si la aceptamos por sí sola, podemos pensar en ella como una verdad absoluta y que siempre lo mejor va a ser no rendirse. Y por lo tanto también podríamos pensar que rendirse siempre es algo malo, pero la verdad es que Dios, de hecho, nos invita a rendirnos. Pero claro que desde una perspectiva distinta a la que nos hace creer el mundo. Primera de Pedro 5, del 6 al 7, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta parte del libro de Primera de Pedro fue escrita originalmente en griego y si vamos a ese versículo en griego, vemos que la primera palabra que se ha traducido como humíllense es hipotaigite, que es un intento de pronunciación de esta palabra en griego, cuya raíz proviene de dos partes. La primera, hipo, que significa bajo o debajo de, y la segunda, tazo, que significa colocar o ordenar. Juntas, estas partes forman un término que podría leerse como colocar debajo de y que podría entenderse en este contexto como colocarse bajo una autoridad. Por otro lado, la palabra humillarse proviene del latín humiliare, que a su vez proviene de la raíz humilis, que significa bajo o terrenal, relacionado con humus, que es tierra en latín. Este concepto transmite la idea de estar cerca de la tierra. Y finalmente, fijémonos que la palabra rendirse proviene del verbo latino redere, que significa devolver o entregar. El prefijo re indica repetición, mientras que dare significa dar. Así, el significado original de redere es volver a dar o entregar algo de nuevo. Con el tiempo, el sentido de la palabra rendirse digamos que evolucionó para incluir la idea de ceder ante algo o alguien. Y así tenemos que rendirse, al igual que humillarse, lleva una connotación de entrega, de ceder. Pero aquí está el punto. Dios busca que cedamos, pero ante Él y no ante el mundo. Fijémonos también que Pedro escribió esto en Primera de Pedro, siendo él un ejemplo de rendirse ante Dios. Pedro era un pescador, él dependía de la pesca para llevar el sustento a su familia y en la Biblia encontramos la historia de una noche en la que Pedro sale a pescar, necesitaba ese sustento para su familia y por eso se queda toda una noche esperando poder pescar algo. Él fue muy perseverante, él en ese momento estaba siguiendo ese consejo de no te rindas, pero la perseverancia no fue suficiente porque pasó toda la noche y no pudo pescar ni un solo pescadito.
Amaneció y él finalmente termina rindiéndose, y es en ese momento en el que él conoce a Jesús y Jesús le dice que vuelva a tirar la red al agua. Y él ya estaba en su estado de rendición, pero cuando él escucha a Jesús y le hace caso, él obtiene la pesca más grande de su vida. Digamos que Pedro pudo estar en una situación de mucha angustia, pero cuando se rinde y trabaja junto con Dios es cuando él obtiene la victoria. Y además de eso, él entiende que a veces no solo es ser perseverante y no solo es luchar en las propias fuerzas, sino que cuando entregas ese poder a Dios es cuando, como dicen, la magia ocurre, que no es magia, por supuesto, sino que es el poder de Dios haciéndose efectivo. Así que rendirse es colocar o entregar tu voluntad y también tus propias fuerzas bajo el poder de Dios. Esa es la única forma en la que rendirse te lleva sí o sí a la victoria, es que no hay pierde. Y desde ese punto de vista, rendirse no significa para Dios darse por vencido, sino entregarte para que no luches solo, sino sea Él luchando por ti. Cuando Dios está involucrado en tus luchas, no hay derrota. En 1 Corintios 15:57 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos dice que la fórmula para vencer es no rendirse, pero Dios nos dice que la fórmula para vencer es justamente rendirse a Él. Romanos 8:37 dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense que no lo dice por medio de tu perseverancia, por medio de tu voluntad, por medio de tus fuerzas, por medio de tus esfuerzos. La Biblia nos dice que somos vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, Jesús. No podemos ser vencedores por nosotros mismos, sino por medio del que venció al mundo, como está escrito en Juan 16:33. En este versículo Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Qué tal si entonces empezamos el día rindiéndonos? Amado Dios, gracias porque tu amor es tan grande que cuidaste el detalle de que incluso en nuestras luchas terrenales no tengamos que luchar solos, sino que aseguraste nuestra victoria para siempre por medio de Jesús. Entrénanos para poder rendirnos siempre ante ti y solo ante ti, y así poder vivir con una identidad de vencedores gracias a quien ya venció por nosotros. Lucha con nosotros en cada una de nuestras situaciones, por pequeñas o grandes que parezcan. Y gracias, Espíritu Santo, por favor sigue guiando estos mensajes, llena nuestros corazones de tu fruto, haz que la paz y sabiduría abunden en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres apoyar este podcast para poder seguir teniendo mensajes diarios, por favor suscríbete al canal y deja tus propias reflexiones, preguntas, dudas o sugerencias o lo que quieras en los comentarios. Y recuerda que este es el día que hizo Dios para ti. Disfruta y alégrate. Hasta mañana.